Ayer hablamos de los logros de los discípulos de Jesucristo. Hablamos de que por el hecho de que no eran meramente creyentes, sino discípulos, sacudieron el mundo para Cristo, que a propósito, creo yo, si fuésemos discípulos de Jesucristo, sacudiríamos el mundo con el Evangelio. Lo creo. El problema es, como dijimos ayer, tenemos muchos creyentes, tenemos muy pocos discípulos, muy pocos que siguen a Jesús. Dimos referencia el día de ayer de que en Antioquía por primera vez llamaron a los discípulos, los seguidores de Jesús, cristianos. Que nos lleva a hacer la pregunta que si el mundo vio a Jesús en los discípulos y de cualquier interpretación que pudieran haber dado, dijeron, esos lucen como pequeños Cristos. Entonces, quizá valdría hacernos la pregunta que si no nos distinguimos en alguna manera de ser seguidores de Jesús, ¿tendríamos entonces aún inclusive el derecho de llamarnos cristianos? Porque cristianos llamaron a los discípulos ¿de quién? Háblenme, ¿a los discípulos de quién? De Cristo. Y los llamaron cristianos porque notaron que seguían a Jesús. Entonces hoy busco el que todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, lo veamos a Él. Y luego nos comparemos y veamos si en verdad estamos siguiéndolo. Decía el día de ayer que si yo sigo a Jesús, debo de lucir como Él. Hay hermanos allá en la iglesia que a veces se jactan y dicen, tengo 40 años en la iglesia. Y yo a veces quiero decirles, hermano, no diga eso. Es más, diga que acaba de llegar. Tiene 40 años, es el más frío, menos comprometido, el más latoso, el más criticón, tiene el más malo espíritu, tanto hermano como hermana, quien sea. Pero hermano, ¿sabe lo que es eso? Ese es un reflejo de que puede que haber estado en la iglesia todos esos años, pero no estaba siguiendo a Jesús. ¿Sí me entienden? Si yo sigo a Jesús 3 años, yo espero que después de esos 3 años yo luzco más como Él que cuando comencé a seguirlo. Si lo sigo 10 años, pero ¿se ha dado cuenta que parece ser que lo contrario sucede? Los que tienen, pastores que están aquí, que tienen una medida de tiempo, por decir décadas en su iglesia, saben de lo que estoy hablando. Que parece que es al revés lo sucedido. Que vemos los que más tiempo tienen en el Señor, y en vez de nosotros ver más de Jesús en ellos, vemos que su fe deteriora, mengua, su amor se enfría, su compromiso. Pero vuelvo a repetir, todo un reflejo de que no estamos siguiendo a Jesús. Sé dónde vivimos, sé quién somos, y en esta vida jamás ninguno de nosotros llegaremos a la perfección. Y sí es cierto que todos nosotros somos una obra de Dios en proceso. Pero hermanos, no hay duda de lo que vimos el día de ayer. Donde los discípulos estuvieran en su crecimiento espiritual, una cosa es segura: que donde ellos estuvieran en su crecimiento espiritual y en el proceso de santificación,
la gente se daba cuenta que ellos seguían a Jesús. ¿Sí o no? Y digo eso porque muchos sí podemos decir, bueno, Dios está obrando en mí y esto, y está bien, pero ¿cómo es posible que sigamos diciendo que Dios obra en nosotros año tras año tras año y luego no hay nada de semejanza de la persona de Jesús en nuestra vida? Y creo que parte del problema es que nosotros buscamos la manera de justificar lo que somos y por qué somos como somos. Pero quiero que hoy veamos algunas cosas de Él y lo que Él nos dijo de ser discípulos y luego medirnos a cada uno de nosotros. Y hermanos, les digo a ustedes lo que he dicho a los hermanos tantas veces allá, que en verdad lo que comparto en mi corazón es porque Dios me ha hablado primeramente a mí. Entonces, en muchas formas me estoy hablando a mí mismo, como estamos hoy queriendo que Dios nos hable a todos nosotros. ¿Qué es lo que distingue los discípulos de Jesús? Vimos el día de ayer que Jesús dijo en Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces la meta aquí de todo, conocimiento bíblico, estudio, preparación, todo, no es meramente tener conocimiento. Lo que buscamos y lo que queremos es ser como Jesús. Es la voluntad de Dios que día a día seamos transformados más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí me están entendiendo? Si no es eso lo que estamos viendo y no es esa nuestra experiencia, entonces vale la pregunta, ¿a quién estoy siguiendo? ¿O qué estoy siguiendo? Porque lo que el discípulo anhela y desea es ser como su maestro. Suficiente. Cuando dice, bástale al discípulo, está diciendo su mayor anhelo, su mayor logro en su corazón sería que se le concediera ser como aquel que él sigue. Entonces por eso tenemos que nosotros verlo a Él, para entonces poder vernos a nosotros y decir, bien, entonces, ¿dónde me encuentro yo aquí en esto? Tantos años, tanta instrucción, tanto conocimiento, ¿dónde yo estoy en comparación a Él? ¿Dónde yo me encuentro? ¿Qué muestras hay, según las Escrituras, que yo soy discípulo de Jesucristo? Vamos a orar para comenzar y le pido que incline su rostro y que todos nosotros nada más hablemos un poquito con el Señor. Señor, gracias por quien tú eres. Y oh Señor, vinieron los griegos pidiéndole a Felipe, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y Señor, que a través de tu palabra podamos verte de una manera intensa y clara, y luego ver dónde nosotros estamos y hacernos la pregunta, ¿estoy verdaderamente siguiéndolo?
¿Dónde me encuentro en este asunto de querer ser como Él? Bendice tu palabra. Señor, vacíame de mí mismo, lléname de tu divino poder. Y ayúdanos a irnos de aquí decididos a poner nuestros ojos en Jesús, a seguirlo a Él, a ser como Él. En el nombre de Cristo, amén. ¿Qué son las cosas que distinguen a un discípulo? Primordialmente, creo yo, sobre encima de todas las cosas y donde todo comienza es el discípulo busca ser instruido por su maestro. Un discípulo de Jesús no solamente aprende, sino sigue las enseñanzas de Jesús. La palabra de Dios nos dice que Marta estaba afanada y turbada por muchas cosas. Pero María estaba ¿dónde? Hermanas, ¿dónde estaba María? Estaba a los pies de Jesús. Estar en esa posición en tiempos bíblicos es muy similar a lo que la Escritura dice cuando nos dice que Saulo de Tarso fue instruido a los pies de Gamaliel. Porque la postura de un discípulo en respeto era que se sentaba a los pies de su maestro en reverencia, queriendo oír de él y queriendo aprender de él. Muchas cosas son insinuadas allí. Pero Jesús dijo en Juan 8 de una manera muy clara, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora escúchenme, ¿eran creyentes sí o no? Háblenme, ¿eran creyentes? Pero mire, a pesar de eso, volvemos a aclarar, hay diferencia entre creyente y discípulo. Habían ya creído en Jesús. Y luego Él les dice, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Vivimos con tantos prejuicios, hermanos. Hay tantas cosas que nos detienen de ser como Él. Hay ataduras. Hay complejos. Hay traumas. ¿Quién no tiene una historia? ¿Quién no tiene un pasado? Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si vamos a ser como Jesús, la única manera de ser como Jesús y ser sus discípulos es escuchar la enseñanza de nuestro Maestro a través de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios permaneciendo en nosotros pueda eliminar todas esas cosas en su vida y la mía que nos detienen de seguirlo a Él, que nos detienen de ser como Él. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra permanecer quiere decir continuar. Quiere decir quedarse. Nuestra respuesta, y vuelvo a repetir que hermanos, la postura en que un discípulo se sentaba en respeto y humildad ante su Señor. Debería de haber un gran respeto en los hijos de Dios y los discípulos de Cristo cuando este libro se abre. Mucho de lo que detiene
a Dios hacer lo que solamente Él puede hacer a través de su palabra. Hermanos, su palabra es poderosa. Hermanos, su palabra es poderosa. ¿Dónde y por qué entonces ese poder no se manifiesta en la vida de los creyentes? ¿Por qué es que escuchamos palabra de Dios semana tras semana, culto tras culto, conferencia tras conferencia, y no somos más como Él? ¿Por qué entonces usamos como pretextos esa expresión famosa que siempre usamos? Pues es que así soy yo. ¿Y qué quieres si así soy yo? Pues el Señor muy bien sabe cómo somos, y por eso vino a cambiarnos. Y el poder de la palabra de Dios, el cambiar, en hacer su obra. La palabra de Dios es viva y eficaz. En Isaías 55 nos habla que como la lluvia cae del cielo, germina la semilla y da fruto, el Señor dice: así será mi palabra. No regresará vacía. Pero entonces el problema es de cómo nosotros llegamos a recibir palabra de Dios. Mire, hermanos, me da pena el decirlo, pero algunos de nosotros esta mañana no venimos preparados para escuchar palabra de Dios. Jesús habló de los distintos terrenos del corazón en que la palabra cae. La razón por qué a veces la semilla de la palabra se hace infructuosa. O sea, no da fruto, no tiene el efecto, no tiene el impacto que debería de tener en nosotros. La palabra de Dios nos dice que Jesús les dijo estas cosas porque ellos, mire, no es suficiente oír la palabra. Hay gente que oye la palabra y en su corazón la rechazan. En Juan 8:47 dijo esto: el que es de Dios, escuche bien, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué, hermanos? Oye. Y miren lo que Jesús dijo: por esto no las oís vosotros, porque no sois de quién, porque no sois de Dios. Y luego les dice en el versículo 43, un poco más para le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque bien, aunque ellos oyeron palabras de vida eterna, la Escritura nos dice una y otra vez que cuando escuchaban a Jesús, estaban muy atentos para descubrir en qué forma y qué manera podían acusarle. ¿Estaban escuchando o estaban oyendo? Hermanos, ¿estaban escuchando o estaban oyendo? Y Jesús lo dijo: por eso es que ustedes no escuchan mi palabra. Y entonces, si la palabra de Dios, porque una vez más, un discípulo es uno que aprende de su maestro, busca ser instruido de su maestro. A propósito, por eso es que debemos de ponerle más valor a la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Mas yo estoy en contra de leer libros. Pero cualquier libro, por tan bueno que sea, no se pone a la par de la palabra eterna de Dios. Creo que hay tanto material desviando hoy a los hijos de Dios a no ser discípulos de Jesucristo. Y les voy a decir por qué. Porque no estamos nosotros bien arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Entonces venimos a vivir impresionados de los escritos de todas estas cosas.
no tenemos la forma y manera de medir la verdad, porque no permanecemos en su palabra. Entonces, el primer distintivo de un discípulo es que un discípulo sigue las enseñanzas de su maestro. Yo doy gracias a Dios por mi pastor. Mi pastor siempre me decía, cualquier cosa que alguien opine, cualquier cosa que alguien diga, siempre capítulo y versículo. Capítulo y versículo. Capítulo y versículo. El pueblo de Dios muchas veces viene a escuchar palabra del Señor y nos sentamos allí diciendo, qué interesante punto de vista del pastor. Y es increíble cuántos cristianos viven de esa manera. Quien piensa de esa manera no ve este libro por lo que es, hermanos. Esta es palabra de Dios. Y si tú vas a una iglesia donde el pastor te está dando sus opiniones o las opiniones de alguien más y no es el libro, vete a una iglesia donde hay un varón de Dios que cree que ese libro es la palabra de Dios. Porque un discípulo de Jesús sigue sus enseñanzas. Y de allí proviene todo, hermanos. De allí proviene todo. Y déjeme nada más advertirle a los siervos de Dios que están aquí. Hermano, predique la palabra. Predique la palabra. No predique el gusto. No predique la palabra. Hoy en día parece que estamos queriendo acomodar la palabra a los deseos de los hermanos. Acomodar la palabra a mis caprichos. Como dicen por ahí, andamos buscando un texto como pretexto. Y sé que hay hombres preparados aquí, pero ten mucho cuidado. Sé fiel a este libro. Comienza con nosotros a nivel personal. Dije, comienza con nosotros a nivel personal. Porque yo vengo a la verdad de este libro y, hermano, ¿sabe usted una cosa? Que hay cosas en este libro que cuando yo vengo a este libro, hay cosas que yo leo aquí que me incomodan y que no me gustan. ¿Por qué? Porque van en contra de cómo soy yo. Porque van en contra de cómo vivo yo. Y en ese momento, o yo decido como un discípulo humillarme ante mi maestro. Amén. O resistir su palabra. Y su palabra pierde su efectividad en mi vida. Por eso es que es importante cómo venimos a la palabra. La condición del corazón al recibir la palabra de Dios es tan importante. La razón que tantas personas vienen a la iglesia y se van igual o peor que como entraron después de haber recibido palabra de Dios es porque no vinieron en condición de corazón para dejar que Dios a través de su palabra hiciera la obra que Él tanto quiere hacer. Mientras nosotros pensamos a veces que le hacemos un favor a Dios porque estamos aquí, déjeme decirle, es un increíble privilegio que Él, a través de su Espíritu, me revele las verdades de este divino libro. Si Él no me las revela, yo no las voy a ver. Voy a repetirlo. Si Él no me las revela, yo no las voy a ver. Escuche a Jesús en Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Vea, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Me están siguiendo? Dios decide si a ti te revela sus verdades o no. Y veamos cuál es el criterio para que comprendamos, hermanos, la postura, la actitud de un discípulo. Porque dice: Señor, te alabo, Padre, que no revelaste estas cosas a los doctores de la ley. Los doctores de la ley no entendían sus palabras. ¿Alguien me está escuchando? Y dijo: te alabo, escondiste las cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste ¿a quién? Hablen, hermanos, ¿a quién? A los niños. Y luego dice: sí, Padre, porque así te agradó. Dios no revela verdades espirituales de su palabra a gente arrogante, altiva y orgullosa. Pero yo no sé por qué estoy diciendo esto, porque ninguno de nosotros aquí somos así. No. No en la República. Si no es cierto entonces lo que yo acabo de decir, ¿por qué es que su palabra tiene tan poquito efecto en nuestras vidas? ¿Por qué somos tan saturados de Biblia y no reflejamos a la persona de Jesús? Esa es mi pregunta. 40 años de este campamento. Palabra de Dios hemos recibido. Habían días en que posiblemente podíamos clamar ignorancia, hermanos. Palabra de Dios se nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿quién recibía esa palabra? ¿Discípulos? ¿Seguidores de Jesús? Porque hay una diferencia entre el oír y escuchar, y de ahí proviene todo. La verdad de las verdades de este libro se hacen palpables, hermanos, únicamente cuando vivimos en su experiencia. Porque de nada es decir: mira qué bonito dice aquí la palabra de Dios, y declarar verdad tras verdad tras verdad que no impacta nuestras vidas en lo mínimo. La razón siendo de que aunque escuchamos palabra de Dios, hermanos, verdaderamente el corazón nos está inclinando en humildad ante la verdad de Dios, y la palabra de Dios no puede hacer su obra en nuestras vidas. Yo no sé si es diferente en la República. ¿Qué voy a decir yo de mi iglesia? Pero sospecho que es igual aquí. 80% de la gente llega a oír palabra de Dios ya predispuestos a que no van a hacer caso y no van a escuchar, y no tienen el más mínimo intento de hacer nada en cuanto a lo que han escuchado. Somos solamente oidores. ¿Y sabe cómo se refleja eso? Recuerden lo que Jesús dijo de los dos fundamentos. Cristianos que no son discípulos no tienen fundamento, o tienen el fundamento equivocado. Y cuando eso se refleja y se muestra es cuando vienen las dificultades y vienen las tormentas. ¿Cómo oigo constantemente a cristianos dar como pretexto que no nos comportamos como Cristo porque algo pasó?
porque vino una prueba, porque vino una tormenta, porque vino un momento difícil, porque vino adversidad. A veces pensamos que otros tienen menos problemas que nosotros y por eso es que ellos sí pueden vivir para Cristo. A veces pensamos que en alguna forma u otra nosotros vivimos en desventaja. Pero recuérdese la enseñanza del maestro de los dos fundamentos, porque hermanos, las dos casas, la casa fundada sobre la arena como la casa fundada sobre la roca, las dos aguantaron los mismos elementos. La misma tormenta golpeó las dos casas. No es que es diferente con alguien más, hermana. No es que alguien la tiene más fácil que usted, hermano. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento? Y muchos de nosotros venimos solo a oír. Entonces oímos la palabra, pero no estamos recibiendo la palabra. Y hermanos, me estoy tardando más aquí que en cualquier otra cosa que voy a decir esta mañana, porque la verdad es que si ese es usted, no importa qué más yo le enseñe de este libro, no importa. Usted no está escuchando. ¿Me están entendiendo? Un discípulo de Cristo escucha a su maestro, aprende, desea y anhela aprender de las palabras de su maestro. Él es el Verbo encarnado. Él es la palabra de Dios manifestada. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Un discípulo de Cristo escucha, atiende a la palabra del Señor. A consecuencia, un discípulo no solamente escucha las enseñanzas de su maestro, sino comienza a asimilar la semejanza de su maestro. Decíamos el día de ayer, y vayan ahí conmigo de nuevo, Hechos 4, la palabra de Dios nos dice, el versículo 8 en adelante: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Ay, Pedro, ¿tuviste que ser negativo? Míreme aquí enfrente un momentito. Ahora parece ese ser el criterio. Vamos a compartir de la Biblia solo lo positivo, dejemos lo negativo. Pedro no tuvo que haber dicho lo que dijo, pero el mismo Pedro que se encobardó y negó a Jesucristo 3 veces, ahora les dice: tomen nota, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien ustedes crucificaron, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué, hermanos? Y de él, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién, hermanos. Y como dijimos el día de ayer, había una semejanza. Eso es lo que la palabra griega implica: semejanza. Juan dijo lo que hemos oído.
lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos tocando al verbo de vida. Eso les anunciamos. En verdad que sí, no vivo en la experiencia de seguir a Jesús, pues en verdad que no tengo mucho mensaje. Yo le digo a los jóvenes seminaristas, no puedes separar el mensaje del mensajero. Y se nos ha llamado a predicar a Jesús. Pero es otra cosa predicar a Jesús y predicarlo de una convicción de conocerlo. Y el conocerlo necesariamente nos lleva a asumir poco a poco su semejanza. Mencioné de cómo es que vinieron los griegos y hablaron con Felipe y le dijeron a Felipe: señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Será, hermanos, que la falta de nuestro impacto es que estamos tratando de comunicar un Jesús al cual no imitamos, en quien la gente no ve en nosotros? Hace años tuvimos nuestra conferencia anual de pastores y alquilamos una iglesia en el centro de Los Ángeles. Esa iglesia es una iglesia histórica. En los archivos de esa iglesia se encontró de que D.L. Moody había predicado en una ocasión en esa iglesia, en una campaña de semanas en Los Ángeles. El auditorio tenía capacidad para 2,000 personas. Tuvieron la reunión con el señor Moody una sola noche. A propósito, un hombre analfabeto que sacudió 2 continentes. Pero era tanta la asistencia que ese auditorio de 2,000 personas no bastó y tuvieron que cambiar la reunión a un lugar más amplio. Nosotros alquilamos ese lugar para nuestra conferencia anual. Hermano Andrés, en esa iglesia estaba todavía el púlpito original, antiguo. Y una cosa que me interesó mucho es que era de la estatura perfecta. Era un púlpito bien bajito. Pero yo me puse detrás de ese púlpito. Franklin, aquí en la madera, engravada de manera que solamente el predicador pudiera verlo, estaba esta expresión: señores, quisiéramos ver a Jesús. Yo vi eso y hasta tomé 2 pasos para atrás. El discípulo de Jesucristo debe de tener una medida de semejanza al que Él dice que Él sigue. Yo no les miento. De joven, digo más joven de lo que todavía soy. Gracias por ese amén mentiroso. Hay muchas cosas que yo buscaba. Y a propósito, una de las cosas que es necesario que usted y yo comprendamos es que usted y yo no somos diferentes a los que Jesús escogió. ¿Sí oyó lo que acabo de decir? Usted y yo no somos diferentes a los que Jesús escogió.
Porque mire, los discípulos estaban constantemente en conflicto para ver quién iba a tener el primer lugar en el reino de Dios. Jesús les está hablando de sus acontecimientos por venir. Les está hablando de que iría a Jerusalén, sería arrestado, sería crucificado y al tercer día resucitaría de nuevo. Y mientras Él les enseñaba esto, ellos estaban discutiendo para ver quién iba a ser más grande en el reino de Dios. Pero tú y yo no somos así, ¿no, hermanos? ¿Verdad que no somos así? Que si no somos así, somos así. Somos así. Todos pasamos por ese tiempo y tenemos que velar constantemente. Y hermanos, yo paso por allí y velo esto constantemente. Porque buscaba tantas cosas. Y aún en el ministerio usted es capaz de tener ambiciones ministeriales que no tienen nada que ver con Él. Así somos. El enemigo nos gana porque no queremos ser honestos de nosotros mismos, hermanos. Dije, así somos. Y por eso es que no hay nada mejor que seguirlo a Él. Porque al seguirlo a Él, llegamos a ese lugar donde comprendemos. Si yo he llegado a ese lugar, déjeme decir lo que yo anhelo más que ninguna otra cosa en la vida. Yo quiero ser como Él. Antes ambicionaba tantas cosas, pero ahora más que ninguna otra cosa yo quiero ser como Él. Estoy tan lejos, pero ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Y en un día en que muy pocos están siguiendo a Jesucristo, hermanos, es una cosa que muy poca gente va y puede comprender. El secularismo nos ha puesto en ese lugar, hermanos, en donde nosotros estamos ahora dando pretextos de por qué no somos como Él. Vamos a entrar a algunas cosas específicas. Pero simple y sencillamente, déjeme decirle que un discípulo de Jesucristo que anhela y desea ser como Él, va a escuchar las palabras del Señor en Juan 13, cuando dijo en el versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis, no en tu prédica, no en lo que haces, porque ahora parece ser que el hacer es lo que y debemos de hacer. Hablamos el día de ayer de los hechos de los apóstoles. Pero Jesús dijo que este mundo perdido sabría que nosotros lo seguimos a Él. Amén. Que somos seguidores de Él, que somos discípulos de Jesús por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Y el mandato no es amar. El mandato es amarnos como Él nos amó a nosotros. Usted puede amar, pero si usted no ama como Él ama, usted está siendo desobediente a ese mandato. Y a propósito, es un mandato. Dije, es un mandato. No es un consejo, no es una sugerencia, es una orden. Un nuevo mandamiento os doy. Cuando Dios me da un mandato y yo estoy desobedeciendo, esa desobediencia se llama pecado. Y además hablamos del pecado de no diezmar, hablamos del pecado de la mundanalidad, no hablamos mucho del pecado de no amar. Muy poca gente
En nuestras iglesias que se llaman creyentes, vivimos amando con el amor de Cristo. Y sin embargo, Jesús dijo, esto va a distinguir mis discípulos. Los que me siguen a mí, el mundo van a ver que me siguen por el amor que se tienen los unos a los otros. Ahora, nuestra respuesta a esto es, pastor, yo amo. Sí, a los que te aman. Ahorita mismo los problemas que tú tienes con alguien en tu corazón, lo crees tú justificado, porque esa persona o no responde, o no te trata, o no es lo que en tu percepción debería de ser para ti. Jesús aclaró. Lucas 6:32 dice, porque si amáis a los que te aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Recuerden, de una manera específica, Él dijo, ¿quieres medir si me estás siguiendo? ¿Quieres que otros se den cuenta que tú eres mi discípulo y me sigues a mí? Pues el amor con que tú amas le va a decir a otros si me sigues o no me sigues. Y el amor del cristiano común es amor de incrédulo. Jesús aquí está diciendo, si amas a los que te aman, los que no conocen a Cristo, pues hacen lo mismo. ¿Qué mérito tienes? ¿En qué manera nos distinguimos? ¿Me están escuchando? 33. Y si hacéis bien a los que hacen bien. Y hoy en día, hermanos, es increíble, pero oigo hasta siervos de Dios diciendo, si te tratan así tienes que responder igual. Enséñame eso en la Biblia. Enséñame eso en la Biblia. Hermanos, vuelvo a repetir, o nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y el cristianismo secularizado, o somos discípulos de Cristo. Y Cristo dijo, si amas a los que te aman, si le haces bien solamente a los que te hacen bien, y luego cuando a alguien te hacen mal, tú pagas igual, entonces ¿en qué forma eres mi discípulo? Más, estas son palabras de Jesús. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a tus amigos. Esa expresión como que parece que viene de otro planeta. Porque Jesús no dijo que aguantaras a tus enemigos. Jesús no dijo que los toleraras. Jesús dijo que los amaras. A propósito, nosotros vivimos esa experiencia. Éramos enemigos de Dios y Él nos amó. Enemigos, amar a tus enemigos, no puedes amar a tus hermanos. Y usted, hermana, ama a quien la ama y trata bien a quien la trata bien. Y luego si alguien trata de corregirle y dice, no, hermana, no debe de portar, no, pues es que mire lo que a uno le hacen.
bástale al discípulo ser como su maestro. Y ya es tiempo que dejemos de hacer pretextos y nos hagamos la pregunta: ¿en verdad yo estoy siguiéndolo a Él? ¿En verdad yo soy un discípulo de Él? Porque Él dijo que una de las cosas que me marcaría como discípulo es que yo amaría como Él ama. Yo he dicho: no me hables de qué tan tremendo cristiano tú eres. Nomás deja que alguien te lastime, que alguien te hiera, alguien pisotee tus sentimientos. Y ahí vamos a ver en tu respuesta qué clase de cristiano tú eres. No, pastor, pero que la injusticia y que... Véalo a Él. Veámoslo a Él y hablemos de injusticia. Veámoslo a Él y quién Él es. Y el trato que Él recibió. Y hablemos de que usted y yo no merecemos ser tratados de cierta forma. Y hermanos, yo no soy diferente. Usted tampoco. Alguien me hace una y mi carne, la mundanalidad en mí quiere responder como el mundo responde. Y en ese momento yo decido si sigo a Jesús o sigo mi carne, mis impulsos, el viejo hombre. Yo sugiero que tuviéramos avivamiento en nuestros matrimonios si fuéramos como Jesús y si amáramos como Jesús. No es complicado, hermanos, no es complicado. Yo sugiero que tuviéramos avivamiento en nuestras iglesias si fuéramos discípulos de Jesús y amáramos como Jesús ama. Porque Él dijo: el mundo conocerá que ustedes me siguen a mí y que son mis discípulos. Hay orgullo que lastima y hay orgullo lastimado. Voy a repetirlo: hay orgullo que lastima y hay orgullo lastimado. Y el orgullo lastimado a veces es peor, porque se siente justificado. Tengo derecho a portarme así, tengo derecho de sentirme así. Mira lo que me hicieron, mira cuánto me dolió, mira. Y yo encuentro que a veces el ofendido termina haciendo peor que el ofensor por la manera en que responde. ¿Alguien me está escuchando? Pero hermanos, por eso de regreso en primera de Pedro, Pedro nos lleva a Jesús. Y en Pedro habla de someterse a gente injusta, de someterte a gente que es difícil de soportar. Léalo allí en primera de Pedro 2. Y luego nos habla de someterte ante personas que te hacen un mal cuando tú buscas hacerles un bien. Y luego, para no tener ningún pretexto, nos dice lo siguiente, apuntando a él, dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que hace un discípulo, sigue las pisadas de su maestro. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nunca pecó. Le maldecían, no maldecía, no amenazaba, no respondía igual, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Hermana, ¿sabe por qué entrando en Primera de Pedro 3 nos dice la palabra de Dios que un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios? Porque esas virtudes son semejanza de nuestro Salvador. Y Pedro está diciéndole no solo a las hermanas, porque hermanos, en Primera de Pedro 3, no, del 1 al 6 no es solo para las hermanas. Lea el versículo 7 y dice: vosotros maridos igualmente. Yo nunca había visto eso allí. No, pues no vemos lo que no nos conviene. Pero lo dicho del versículo 1 al 6, lo del espíritu afable y apacible, aplica tanto al hombre como a la mujer. Y dice la palabra de Dios que este espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque acababa de describir ese espíritu en el capítulo 2 en Jesucristo. A propósito, ¿sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que una persona así, porque esto agrada a Dios y tiene una gran estima delante de Dios, tiene gran influencia delante de Él. Por eso es que nos dice que las oraciones son estorbadas cuando no tenemos este espíritu. ¿Cuántos aquí queremos y necesitamos que Dios nos escuche nuestras oraciones? Alcen la mano. ¿Cuántos aquí tenemos pesares, cargas, angustias, a veces asuntos que nos llevan a la desesperación, que queremos que Dios conteste? Déjeme sugerirle una cosa. Yo le pido al Señor, revise su espíritu. Porque la palabra de Dios nos dice que no tener este espíritu afable y apacible estorba tus oraciones y las mías. Pero vuelvo a repetir, hay aquellos de nosotros en estas palabras están cayendo en oídos tardos para oír. Y nada va a suceder. Nada va a suceder hasta que yo lo vea a Él y me vea a mí mismo. Y yo lo único que le puedo decir es cuando nosotros lo vemos a Él y nos vemos, tenemos el valor de vernos a nosotros mismos en la luz de quién Él es, haciéndonos la pregunta: ¿soy discípulo de Jesús? ¿Soy seguidor de Jesús? Nos vamos a dar cuenta que estamos tan lejos. Cuando menos yo. Un discípulo de Jesús asume su semejanza. Pilato se maravillaba y no lo podía comprender, y yo creo que cuando le dijo desesperado y posiblemente hasta alterado, le dijo: ¿no oyes? ¿Que no escuchas las tantas acusaciones, que no dices nada? ¿Y Jesús qué, hermanos? ¿Jesús qué? No abría la boca. Y Pilato se quedaba maravillado. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de equivocadamente abrir la boca? Alce la mano. La persona que no la tiene alzada, diga: el hipócrita, alce la mano, hermana. Déjenme ayudarles un poquito. Escúchenme, mírenme aquí enfrente, porque esto les va a ayudar muchísimo. Hermanos, esta mañana yo abrí mi boca y no debería haber abierto mi boca. Yo
Es que yo no estoy vestido como los saltianos y soy pagano, sucio, vil, arrastrado, víbora, pecador. Es interesante que cuando yo le hablo al pueblo de Dios de su pecado, se hacen los desentendidos. Cuando comienzo a confesar mi pecado, mire qué atentos que están. Mire qué atención tengo yo ahorita. Nada lo justifica. Y yo quisiera justificarlo. Y yo quisiera, si no, pues es que no hay justificación. Y mientras nosotros seguimos justificándolo, no podemos ser seguidores de Jesús. No podemos. Pero a lo mejor eso no es lo que tú buscas. Y mira, termino con decirte cuál es el problema principal. Y ese es este, que como les dije, ven, ustedes nunca en todo el servicio creo que no tuve la atención que la que tengo ahorita cuando yo les dije de mi falla. Porque normalmente estamos enfocados en la otra persona. A propósito, pastores, nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza si no abriéramos tanto la boca. Y nuestra posición nos pone en ese lugar donde pensamos, no, yo tengo que, no tenemos que. No tenemos que. Jesús dijo, aprended de mí. El problema es que la aplicación de las cosas dichas, hermanos, no, y eso es porque es necesario regresar a lo primero que dijimos, que un discípulo de Cristo aprende de su maestro, atiende a sus enseñanzas en una manera muy personal, porque hermanos, somos buenos para aplicar la palabra de Dios a alguien más. No es hasta que yo tome esto de una manera personal que voy a darme cuenta. Entonces hago la pregunta que hice anoche. ¿Aquí hay meros creyentes o hay seguidores de Jesús? Dijeron los griegos, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y tú y yo respondemos, sí, ¿cómo quisiera ver a Jesús en mi mujer? ¿Oíste? ¿Oíste? No lo aplicas a ti. ¿Cómo quisiera ver a Jesús en el viejo este? ¿Y usted, hermana? ¿Se da cuenta nuestra naturaleza de cómo somos? No, hermanos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Tu esposo, tu esposa no es tu pretexto a no seguir a Jesús. Voy a repetirlo, tu esposo, tu esposa, el hermano, la iglesia no es tu pretexto para no seguir a Jesús. Es una decisión individual, independiente y personal. Jesús dijo, si alguno quiere, uno. Y a propósito, la única manera que tú vas a seguir a Jesús es que tú quieras. Amén. Nadie te puede forzar, nadie te puede obligar, pero regresamos a lo mismo, hermanos, que ese es el problema. Que decimos que queremos, pero no es cierto, porque se refleja en nuestras vidas. Yo le digo a los hermanos que muchos de ellos aquí en la República, ¿saben quién es el Chapulín Colorado? ¿Sí? Pues hay muchos cristianos que viven cristianismo Chapulín Colorado, sin querer, queriendo. Porque no estamos siguiendo a Jesús. Vamos a ver a la tarde más de las cosas que distinguen a un discípulo. Todo esto lo estamos viendo de su palabra. No son opiniones. Esta es palabra de Dios, palabras de Él. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame a mí. Señor,
de ser como Jesús. Nos avergonzamos. Nos avergonzamos. Decimos ser tus discípulos. Decimos seguirte. Y en donde más cuenta, nos damos el lujo a nuestra conveniencia a actuar y conducirnos como los que no creen. Jesús dijo: si amas a los que te amas, ¿qué mérito tenéis? Si le haces bien solamente a los que te hacen bien, ¿en qué eres diferente al incrédulo? Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús y dejar que Él haga de nosotros lo que debemos de ser. Hay hermanos que están aquí enfrente. Voy a invitar a todos a ponernos de pie, todos puestos de pie. Y mire, yo le invito, yo no sé en qué forma, si en alguna manera Dios le ha hablado, pero si me ayudan con la música, si Dios le ha hablado a usted, vamos a llenar este altar aquí enfrente. Vamos a llenar este altar y decirle: Señor, me avergüenzo delante de ti. Por años digo ser cristiano, cristiana. Y ahora pareciera ser que vivo con más prejuicios que cuando comencé a seguir a Jesús. Pero ahora me doy cuenta que ese es precisamente el problema. No lo estoy siguiendo. No lo estoy siguiendo. Y cada que me enfrento a la verdad de su palabra, busco la manera de resistirla o darle interpretación a mi conveniencia, porque no me quiero someter a la verdad de mi Señor. Señor, es nuestra decisión si te seguimos o no. Tú dijiste: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, es nuestra decisión. Yo he decidido seguir a Cristo, no de palabra. Quiero escucharte, quiero imitarte, quiero ser como tú, quiero amar como tú amas, quiero amar lo que tú amas. Sigue obrando en nuestro medio. Perdónanos, límpianos con tu divina sangre. Y venimos a admitir delante de ti que nuestro problema principal es nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Y por eso tú dijiste que no revelas verdad divina a los sabios y a los entendidos, sino a los niños. Venimos ante ti como niños. Enséñanos, instrúyenos, tú eres nuestro maestro. Cámbianos, Señor, con el poder de tu Espíritu, tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.